hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Dios añada bendición a su santa palabra. Fíjese lo que dice esta porción bíblica. Mi boca hablará sabiduría. O sea, cuando voy a hablar, está diciendo el salmista, cuando voy a hacer una pronunciación, cuando voy a emitir una palabra, voy a procurar de que esa palabra sea una palabra hablada con sabiduría. Hay personas que no son sabias en su manera de hablar. No tienen sabiduría para hablar. E incluso personas que han realizado grande grado académico de estudio, pero no tienen sabiduría para hablar. Sin embargo, en mi carrera ministerial de ministro de la palabra del Señor, me he dado cuenta de que hay personas que muchas veces no saben ni siquiera leer, no saben muchas veces ni siquiera escribir su nombre, pero tienen una extraordinaria sabiduría en su manera de hablar. Y yo siempre he dicho, y también quiero recalcar, que nosotros los seres humanos no podemos hablar todo lo que llegue a nuestra boca. Cuando usted va a emitir una palabra, usted tiene que saber si esa palabra es sabia hablarla o es de sabiduría hablarla, porque después que usted dice una palabra, ya usted la dijo. Y toda palabra tiene su efecto, sean positivos o sean negativos. Y yo también siempre he dicho que nosotros tenemos que aprender a ganar amistades o a ganar amigos con nuestra manera de hablar. De manera que me gusta mucho lo que dice el salmista: mi boca hablará sabiduría. Hermana María. Sí, porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a expresarlo, debemos organizar los pensamientos, porque cuando nosotros no tenemos un pensamiento organizado, quiere decir que entonces vamos a hablar palabrería, vamos a hablar de más. Y cuando nosotros hablamos de más, hablamos mentira, ofendemos, y a Dios no le agrada, a Dios aborrece, dice la lengua perversa, porque lengua perversa es aquella que habla mucho, que habla todo lo que se le llega a la boca, como usted mencionaba ahora, hermano pastor, que cuando nosotros hablamos desorganizadamente, porque no nos referimos a que tengamos que saber expresarnos académicamente hablando, sino más bien hablar con sabiduría, saber cómo vamos a contestar, cómo vamos a referirnos, porque si bien es cierto, hay palabras de sabiduría, pero también hay palabras de derrota. Hay palabras que te pueden animar, pero también hay palabras que pueden desanimar. Por una palabra puede armarse un problema, podemos levantar contienda, podemos actuar con injusticia. Y Dios es un Dios de justicia, a Dios le gusta lo justo. Entonces, cuando nosotros hablamos desbordadamente, o sea, desorganizadamente, entonces ofendemos a los demás, hacemos un mal uso de la palabra. Entonces, en vez de bendecir, lo que podemos hacer es maldecir. Amén. Y es muy importante, hermano Nelson, mi boca hablará sabiduría. Hermano Nelson. Amén. Todo cuando el hombre se expresa, está demostrando de la manera que se expresa, que habla, se está identificando con lo demás. Hay personas que lo conocen por su forma de ser, su forma de hablar, su actitud.
la misma sociedad lo busca. Dice, esta persona es de tal manera. Entonces, se está identificando, ese tipo de personas se está identificando en la forma en que actúa. Entonces, cuando decía la hermana Margarita, cuando alguien habla una palabra, puede ser una palabra que vaya a conllevar que esa persona se sienta mal, que puede ser una palabra agresiva, Sí. ruda, ¿verdad? Entonces, el salmista decía que debemos ser sabios. La palabra que hablaba es de sabiduría. Entonces debemos ser sabios para hablar, para emitir una palabra a otra persona. Y hay algo también muy importante, porque es que cuando alguien no da un buen uso en su manera de expresarse, en su manera de hablar, es porque eso es lo que tiene en su corazón. Hemos compartido en otra ocasión en este programa de que de la abundancia del corazón, eso habla la boca. Si su corazón está lleno de amargura, su boca va a hablar amargura. Si su corazón está lleno de orgullo, su corazón va a hablar cosas de orgullo, su boca. Si su corazón está lleno de malicia, de engaño, eso va a hablar su boca. Pero si su corazón está lleno de lo justo, lo santo, lo afable, lo recto, eso va a hablar también su boca. El salmista estaba lleno de la sabiduría de Dios. Y como estaba lleno de la sabiduría de Dios, él decía que iba a hablar palabras de sabiduría. Es importante que usted llene su corazón de Dios, que usted saque de su corazón todo lo que le está haciendo daño. No siga caminando con esa carga, no siga caminando con ese dolor, no siga caminando con ese corazón entenebrecido, oscurecido, con ese corazón completamente corrupto. Haga un pare a su vida y llene su corazón de lo que a Dios le agrada. Y estoy seguro de que usted va a hablar palabra sabia, palabra constructiva, palabra edificadora. Usted va a hablar palabras que no van a hacer daño. Y esto azota a nuestra sociedad, a la familia, a las instituciones. En fin, esto azota cuando nosotros no sabemos dar un buen uso a la palabra. Por el mal uso de la palabra han habido deterioro familiar. Han habido personas despedidas de trabajo porque quizás su jefe, su patrón, al empleado le dice algo y él entonces responde groseramente. Y también hemos visto patrones abusivos porque le están pagando un salario a su empleado, creen que son hijos de ellos y que le pueden hablar groseramente y que pueden emitir una palabra no importándole lo que pueda suceder con esa palabra. Entonces, por eso hay empleados que se van de las instituciones. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en nuestra manera de hablar, y eso quiero compartirlo con nuestro televidente, quiero compartirlo con nuestra sociedad. Cuando usted vaya a hablar, sea una persona que analice lo que usted va a hablar, supervise lo que usted va a hablar. Voy a herir cuando voy a hablar, le voy a hablar groseramente. ¿Sabe por qué hay mucha muerte? Porque alguien le habla groseramente a alguien y el otro entonces le responde groseramente. Pero cuando alguien le hable groseramente a usted, no le hable a usted tampoco groseramente. Déjelo que hable y trate usted de traer una palabra pacífica. Porque la palabra blanda, dice la palabra, aplaca la ira. Entonces,
Es muy importante que nosotros aprendamos esto. Yo quiero compartir también con nuestros televidentes y con mi hermana Margarita y mi hermano Nelson otro verso bíblico que se encuentra casualmente en Proverbios, que dice: oí, me estoy refiriendo a Proverbios 8, 6 y 7. Oí, porque hablaré cosa excelente y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Sí, Dios manda a que hablemos, como ahorita le dije, con justicia, o sea, la verdad. Entonces, nosotros no podemos desbordarnos hablando cosas muchas veces que no sabemos. Y si bien es cierto, la palabra tiene poder, un poder grande. Las palabras pueden desencadenar, por ejemplo, tristeza, amargura, pero pueden también desencadenar amor, pueden desencadenar bendición. Así como podemos, por ejemplo, con nuestros labios maldecir, también nosotros podemos bendecir a alguien. Por ejemplo, una palabra de sabiduría es cuando, por ejemplo, le damos ánimo a alguien. Muchas veces nosotros